what cameras do you guys use and like the reason why? I have a Sony Alpha. Entonces, primero, ¿qué cámara tú usas y por qué? Muy buena cámara, la verdad. ¿Qué como marca de cámara o cámara es como popular en Colombia? どうも、おたるです。今回ですね、海外カメラインタビュー in ブエノスアイレスということで、現在私アルゼンチンの首都ブエノスアイレスにいるんですけれども、ここでですね、旅行者の人がどんなカメラを使っているのか、そしてそれはなぜなのかというのを根掘り葉掘りインタビューしていきたいと思います。今ちょうどですね、何人かインタビューやったところなんですけれども、結構日本とは違ってですね、非常に面白い内容になっておりますので、海外で人々がどんなカメラを使っているのか知りたいよという方はですね、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいなと思います。ということで早速行ってみましょう。はい、ということで早速始めていきます。このチャンネルでは動画制作に関して海外からの有益な情報を日本語で分かりやすく配信してます。最新のコンテンツ見逃さないためにもぜひチャンネル登録していただければと思います。はい、ということで今回はですね、3人の方にインタビューしました。それぞれ、アメリカ人、ここ現地のアルゼンチン人、そしてコロンビア人の、旅行者ということで、3本立てで、お届けしていきますので、結構文化の違いとか、そのカメラに対しての捉え方の違いとか、日本と、北米、中南米とかの、そのカメラに対するこの捉え方の違いとか、そういうところも含めて結構面白いかなと思いますので、早速、1人目のインタビューの方から行ってみましょう。Okay. Okay, so thanks for your time. Of course. Of course. Okay, so could you guys briefly introduce yourself? Like where you're from, like what do you do, like what is the plan of your trip or stuff like that? Yeah, I can go. So I'm Gabrielle, and this is Dan. Dan. We are from the United States, but we're living in Brazil currently. We're here in Argentina just we wanted to see some more of Latin America, explore, and we love the architecture. And since we like photography, we decided this would be a good place to come and visit. Okay. So how long is your travel? Yeah, so we've been in Argentina for about a week. This is our last day. We leave tomorrow morning. So we spent the first portion of the trip here, then went to Mendoza, went to a couple wineries, saw the mountains, and then we have one more day here, and then we both leave tomorrow morning. Okay. So like out of curiosity, like why did you guys move to like Brazil? Yeah, so I guess I need to explain. We're a part of this program called the Fulbright program. That's basically gives grants to people in the U.S. to do research abroad and people in other countries to do research in the U.S. Okay. And we're both doing different research in different areas, but we met through the Fulbright program and have been lucky to travel around a good bit of Brazil and now Argentina. It's basically we got research grants for her part of her doctorate degree and for me to carry out a research project in Brazil that we've wanted to do, and then through the Fulbright program we get the funding and the help with visa and moving and all of that. Okay. Cool. So first off, like what cameras do you guys use and like the reason why you guys chose like that setup? I have a Nikon D3300. I lost the lens cap a while ago. I got this I think when I was 15, so I've had it like 10 years, and it was sitting on my shelf for a while, and when I graduated college I moved to Idaho for a bit, and it was so pretty I asked my mom to ship it over, and since then I've brought it all around the world with me and brought it here to South America. Okay. So what lens do you use with the camera? You know what? You might have to tell me. I have no idea. So it's like a kit lens. Can I actually like? Okay, can I hold it? Please. Yeah. Feel free to do what you want. You probably know more about it than I do. Yeah. 18-55mm のキットレンズでございますね。はい。Okay. Thank you. Sounds good. Yeah. So do you primarily like shoot like photos? Yeah, I would say I like to do a lot of like landscape stuff. It's like the zoom isn't good enough to do a lot of wildlife photography or anything like that. So I'm gonna take it for like vacation photos. If I see something pretty, bring it around. Oh yeah. So like, do you have any like interchangeable lenses or just this is my whole setup. I decided to bring it here for you guys. This is everything. Yeah. So what camera do you use? I have a Sony Alpha 6600. Okay. I got this one because I used to have a Canon that was gifted to me from my dad, but I didn't want to bring it to Brazil and risk it getting ruined, so I bought myself a new one. And I do a lot of videography as well. And this one is perfect. It has 4K video. And so I got this one. I'm going to do a mini documentary with farmers that I do research with and archive their history. And so I got this for that, but it's also perfect for traveling and doing photography. Okay. But I've been doing photography since I was like 12. And so I was like, I think I can upgrade to like a different camera. Yeah, but like this is actually like very good camera. I love this camera. Yeah. It has some amazing features, and I've just like been like learning how to use it throughout, and it's fantastic. So what lens do you use with the camera? Right now I have the 3.5, 5.6, 18 to 135. I also have a Sigma, I think it's like a 30 millimeter. Like prime lens? Yeah, a prime lens.
just to use for the documentary specifically. Okay. 30 mil like f1.4. Yes, exactly that. And then this one's just like a Sony lens. The other one's Sigma. So why did you like choose like this lens for this travel? I got this one because you can zoom, you can capture things, like it has a really nice distance on it. I like to get really close detailed shots of things and like little peeking through like the trees or whatever, windows or details of people walking down the street. And so I don't have to be right up on them to get it. But then I can also, you know, if I want to get something up close, it just gives me a broad range for travel because you never know what you're going to see. Yeah, so you I can like pretty much like cover like everything with this lens. So why do you like use this kind of like cage instead of like using it just as is? So I have this cage because sometimes I'll like attach lights, like if I'm doing documentaries, and I'm just kind of lazy to like take it off in between. But I have this for lights. I have a gimbal as well that I'll sometimes put on. I have my microphones. I have the DJI mics that I like to use, and so it just allows me to like has this nice attachment for everything on the bottom. I can put literally any and everything that I need on here with this cage. So do you like usually use microphone when you like shoot videos or just use the internal like mic? Yeah, I use microphones when I'm doing the videos. I also do content creation just for like educational content, and so I use the mics for that. as well. DJI mic? DJI mic, yeah, the like minis. Okay. なんか聞きたいことある。So like, do you know any like popular like cameras or brands in Brazil or like this kind of area? So a lot of my friends actually have these Sonys, and they have. I mean, they're very expensive. Sonys are incredibly expensive to get in Brazil because of the tax on technology. So my friends like save for months and months and months and buy one, and it is like it's our prized possessions, like these Sonys. And so that's what most of my friends have. If not this, I see a lot of Canon. Yeah, like actually, like when I travel in Japan, a lot of people use like Sony, but like when we like come here, like I couldn't really find like any people who's using like Sony cameras. So They're difficult. I don't know what the taxes are in Argentina, but in Brazil, this camera I think is about 3 times more than I would buy it for in the U.S. Oh yeah. Yeah. No, it's ridiculous, and so they're hard to come by. Yeah. And so it's difficult to find. So it's difficult to find really any digital camera. They're hard, but yeah, my friends they make it work and they do amazing content with this, and so it's worth it to invest in it. Yeah. So like actually we're going to Brazil like 2 weeks later. Oh, nice. And then like so like is it better like not to carry like this kind of camera on the street, or like do you like is there anything that we have to be like careful of? Honestly, I would say it depends. Like, I think we actually live in different parts of Brzil, so we only get to see each other a couple times a year when we can travel and all this. And she lives in a smaller town. I live in the heart of a really big city in Brazil, so I feel like we can each speak to that differently. Honestly, where I live, I don't like to risk it. Like, I take my camera out and about, but it's like I keep it in the bag. If I want to take pictures of something, take it out. I live in downtown Porto Alegre, which is in the southernmost state of Brazil. It's the southernmost capital. I think the thing is that like Brazil does get bad rap safety-wise, and part of it is true, but I will say a lot of it, because exactly what Gabrielle said, because the taxes on things like iPhones, cameras, any electronics that you guys are using are so high in Brazil, that's going to be a product that's going to be so valuable there that like, you know, someone, if they see you with this, they might want to take it, but you know, if you have cash or a credit card out, they might not want to take it as much. So this is like a really big ticket item around there, purely because of the taxes of import. So I still take pictures around there. A lot of my favorite pictures I've taken through Brazil, but I'm very careful with it. More careful than here. Okay, so we got to be very careful. Like you'll be fine. I've been there a year and a half. I haven't had a problem, but and it's worth it. There's so many beautiful things to take pictures of. Yeah. What cities are you guys going to? São Paulo. Okay. Beautiful. That'll be good. I think in Sao Paulo, it's definitely a lot of hustle and bustle. I would just be cautious with your camera. Keep it in a bag, and then when you need it, you can pull it out and take pictures, and then put it back. But I wouldn't walk around like I am here in Buenos Aires with it on my neck. Yeah. But okay. Thank you guys. Yeah, that will be it. This is wonderful. Thank you so much. Thanks for your time. Thank you. Yeah, of course. And what are y'all's names? My name is Wataru. Wataru. Yeah. Wataru. And her name is Nanami. Wataru. Nice to meet you. Yeah, Sayonara. Thank you. Gracias. Have a great day, guys. Okay, thank you. Safe travels. Yeah.
Ok, ¿y deska? Voy a hablar en español. Ok. Entonces, gracias por tu tiempo. No, por favor, no hay ningún problema. ¿Podría presentarte un poquito Sí. sobre de dónde eres? Y... Mi nombre es Nahuel, soy de acá de Buenos Aires, Argentina. Ajá. Ahora me estoy dedicando un poco a la fotografía, Ajá. practicando. Ajá. Todavía no soy ningún profesional. Ujú. Y nada, y hoy decidí pasear porque el día está espléndido, Ajá. se pueden sacar lindas fotos. Ujú. Y nada, eso. Ok. Lo que me quieras preguntar, Ajá. acá estoy. Ok. Entonces, primero, ¿qué cámara tú Este es- usas y por qué? Esta es una Sony Alpha 6400. Ujú. Por ahora tengo un lente kit. Ujú. A futuro ir cambiándolo. Ujú. La acabo de comprar hace relativamente poco, serán 2 meses más o menos. Ujú. Muy buena cámara, la verdad, Ajá. tanto para video como para fotografía. Ujú. Muy buena definición. A pesar de ser un lente kit, está bueno por el zoom que tiene, Ujú. por la distancia focal que se puede conseguir. Ujú. Yo antes tenía una Nikon, Ujú. una 7200, Ajá. con un Sigma 1750, 2.8 Ah, ¿de Sigma? de Sigma Ah, de tenía. Sigma. Y pasar de esa Nikon que era DSLR Ujú. a una mirrorless Ujú. es un salto. Ujú. Por ahora probándola, practicándola, sí lo que todos dicen que es complicado es el menú Ujú. de la Sony, pero una vez que uno le agarra la mano, logras todo, porque tiene muchísimas opciones y la verdad que está muy buena para lo que es fotografía callejera. Ujú. Es muy buena por la portabilidad, yo la guardo en esto, o sea, la llevo ahí Muy con la pequeña. tapita y es súper cómoda, la verdad. ¿Qué tipo de como fotos tú sacas normalmente? Me gusta mucho lo que es fotografía de calle, deportiva también. Ajá. A veces voy a eventos deportivos, Ajá. fútbol, voleibol, pero recién ahora estoy testeándola y lo que a mí me gusta mucho es la fotografía callejera. Todo lo que es street photography me encanta. Ajá. A futuro, viajar, Ajá. ir conociendo otros lugares Ah, también. ok, ok. Entonces, ¿te gustas viajar? Por ahora no tengo mucha posibilidad por tema trabajo Ajá. y bueno, y la situación de acá, pero sí me gustaría recorrer Argentina. He ido a muchos lugares, Sí, las sí, cataratas Ajá. principalmente, Ajá. las cataratas del Iguazú, Ajá. Córdoba, ahí estuve sacando bastantes fotos, Ajá. pero lo más lindo está acá, en Buenos Ujú. Aires. Sí. Acá está lo más lindo, acá es, Ok, ok. Entonces, ¿por qué elegiste este cámara de Sony? Porque hay muchas opciones cuando... La verdad, Ajá. una, por precio-calidad, Ajá. es muy buena, tanto por la filmación en 4K y las fotografías que tiene, son por la versatilidad, mejor dicho. Porque yo no me dedico mucho a los vlogs, sino iría por la ZV-10, pero bueno, decidí por la 6400. Entonces, ¿tú tienes solo este lente o...? Por ahora tienes- sí, Por ahora sí. sí, pero ya a futuro, dentro de poco, cambiarlo y ir por alguno ya o Tamron o Artisan o algo así. Me gusta mucho que tenga distancias focales regulables. No me gustan mucho los fijos, porque hay que usar las piernas para encuadrar, pero sí ir más o menos ir buscando. Por ahora estoy viendo a ver por cuál voy, pero por ahora con calma. Ok. Probando y sacándole todo lo que Ajá. se le pueda sacar el jugo a este lente, por ahora con este. ¿Por qué tú usas ese tipo de como strap? Esto lo utilizo más que nada por un tema de comodidad, Ajá. porque llevarlo, si bien la cámara no pesa, no pesa nada, el lente kit tampoco pesa, pero yo lo siento como que así ¿Más uno seguro? tiene más libertad Ajá. de que uno mira, baja la cámara, o por ahí uno, qué sé yo, uno lo utiliza así, se relaja o puede tomar cosas, y para mí es más cómodo porque uno hace así Ah, y lo guardas. Ah, ok. Y en cambio al sacarlo, Ajá. tenés que por ahí enrollarlo, o sea, buscar un bolsito, una mochila. En cambio con esto directamente lo enganchas ahí ah. y ya estás listo para más fotografías. Ah, O sea, ok, ok. por eso, por comodidad, practicidad. Exacto. Ok, ok.じゃあなんか聞くことある。como me siento que no hay muchas personas en Argentina tienen cámaras. Ellos usan sí. solo como smartphone, ¿cómo se dice? Sí, celulares, los celulares. smartphones. Sí. Si bien hay muchos fotógrafos acá en Buenos Aires, todo, pero a veces, más que nada por un tema de seguridad, muchos no utilizan tanto las cámaras, muchos utilizan el celular, que es más práctico porque uno tiene el bolsillo, saca la foto. Hoy en día con los celulares, las cámaras que vienen en los celulares son muy buenas, nunca van a superar, nunca, jamás.
por más que salga un iPhone, última tecnología, la mejor cámara, para mí estas cámaras nadie le gana. Es muy complicado ver gente con cámaras en mano, todo por un tema de seguridad más que nada. ¿Qué cámara o marca de cámara es como popular en Argentina? Y acá mayormente son Canon, Nikon y bueno, y Sony. Por lo que uno ve mayormente es eso. Pero bueno, son las que mayormente se comercializan acá, que uno tiene. Ya Lumix ya es como algo más vintage, o sea, otro estilo. Es como que cada uno tiene su estilo, o sea, su cámara, es como su marca, por decirlo de alguna manera, y lo defienden. Pero no, son esas, Canon, Nikon y Sony, por ahora. Ok. De Japón. Exacto. Somos de Japón. Perfecto, genial, sí, perfecto. ¿Te gusta Sony? Sí, me gusta. De hecho, esta era la cámara de mis sueños. Yo cuando tuve la Nikon, siempre quería la Sony Alpha. Vi muchos videos, shorts, youtubers, todos Sony. Y dije, yo también quiero tener una Sony. Y recién ahora la estoy probando y para mí es la mejor cámara, la amo. Y la verdad que le estoy sacando todo el provecho, todo el jugo que tenga la cámara, lo voy a usar disfrutándola. Perfecto. Ok, sería todo. Favor. Muchas gracias. No, por favor, un gusto. Nahuel, Muchas ¿el gracias. canal después? Sí. ¿Puedo escribir? Sí. Yo entiendo español un poquito, pero cuando las personas hablan muy rápido no puedo entender. Pero... más despacio. Ok. Ivanska, gracias por tu tiempo. Es con todo gusto, mucho gusto, un placer. ¿Podría presentarte un poquito sobre de dónde eres y planes de tu viaje o cosas como así? Bueno, mi nombre es Marlon Moncada, venimos de la ciudad de Pereira, en Colombia. En Colombia. Es una ciudad en todo el corazón del eje cafetero. Venimos más que todo en un plan turístico cultural sobre el tango. Entonces venimos a las milongas, a bailar, a conocer pues lugares tan emblemáticos como este y como otros que tiene Buenos Aires. Ok. ¿Cuánto tiempo es tu viaje? Bueno, nuestro viaje son 14 días. 14 días. 14 días, en estos días pues tenemos programadas varias visitas, ir a Tigre, vamos a ir a un refugio de animales, vamos a asistir pues como a lugares icónicos de aquí del país. Ok, entonces muchas cosas que... Sí, y la comida, la gastronomía, y es muy interesante ver todas las culturas, personas que vienen de Japón, de China, de Estados Unidos, entonces es muy chévere esta ciudad por eso, multicultural. Ok. Entonces, primero, ¿qué cámara te usas y por qué te usas esa cámara? Ok, bueno, esa es una GoPro 13 Black, es la última edición que sacó la GoPro. Es una cámara que tiene muy buena definición, tiene unos ángulos, tiene también una cámara frontal muy interesante para uno hacerse las selfies, y tiene también el tema de la secuencia pues para uno coger un atardecer, un amanecer, entonces me gusta mucho esta marca GoPro. Ok. ¿Por qué tú usas este tipo de como cosa para grabar? Ok, bueno, pues para tener un poco más de distancia, ¿cierto? Tener mucha más facilidad de poderla agarrar, además que esta también tiene dos palitos. ¿Como trípode? Como un trípode, entonces me ayuda mucho, además que tiene este cable que ayuda a darle energía, si de pronto se está descargando, entonces me ayuda mucho por eso, más facilidad. Ok, entonces tú puedes como sacar videos como mucho tiempo. Sí, claro, 2-3 horas, dependiendo pues la memoria que tengamos. Como, ¿qué te sientes sobre esta cámara? Siento fidelidad, siento seguridad y siento que me garantiza una calidad de imagen buena. ¿Tú tienes como otro tipo de cámara o solo esta cámara para ese viaje? Solo esta. Ok. ¿Por qué tú elegiste esa cámara? Bueno, esta pues por lo que es pequeña, no es muy grande, y porque también se puede sumergir en el agua. Entonces si estamos en una piscina, en un río, en el mar, podemos sumergirnos con la cámara y no se va a dañar. Ok. Entonces, ¿este GoPro es muy como popular en Colombia? Sí, la verdad es que los deportistas y las personas que viajan mucho utilizan esta referencia de cámara porque les da eso, fidelidad, seguridad y garantiza una buena calidad. Ok. Entonces, las personas en Colombia como prefieren como este tipo de cámara
como pequeño. Sí, más pequeño porque obviamente uno corre el riesgo de que se le pierda por ser tan pequeño, pero para un viaje uno lo puede meter en cualquier parte, en un bolsillo, en cualquier parte lo puede uno guardar. ¿Qué tipo de como videos o fotos tú sacas normalmente cuando viajas? Depende, pues porque si es un paisaje es un plano abierto. Se utiliza mucho también para los videos, para ver una pareja de tango o ver, no sé, es dependiendo de donde uno vaya. Si es un lugar cerrado, pues algo diferente. Si es un lugar abierto, ya es otra cosa. Ok, entonces depende de la situación. Sí, del entorno, del entorno. Ok. なんか聞きたいことある? Como qué como marca de cámara o cámara es como popular en Colombia. Bueno, en Colombia lo que es la Nikon y la Canon. Nikon, Y Canon, esas dos son como las referencias más famosas. Pero ahorita sí ha estado llegando un poquito más de productos y de artículos de Asia. Entonces ya yo he visto que varios amigos han optado por otras marcas diferentes. ¿Has visto como este tipo de cámara en Colombia? Sí. ¿Ah, sí? Un amigo que trabaja en el tema audiovisual, hace entrevistas, hace podcast, hace mucha entrevista, es periodista, la utiliza. ¿Sí? Y es el único que la tiene. Entonces todos alrededor de él, pues tenemos ganas de hacernos esta cámara. Sino que de pronto en este momento está un poco alto el costo en Colombia, entonces por eso no se ha podido acceder a esta cámara. Okay. Pero genial, yo quiero una de esas. ¿Sí? Sí. DJI も結構人気というかでちょっと高いけど欲しいんだ Es muy buena porque eso tiene un seguimiento y la estabilidad. Sí. Muy buena. Entonces muy poca gente en Colombia en este momento la tiene es por el costo. Ok. Pero yo estoy seguro que por ahí en un año ya muchas más personas van a acceder a esa cámara. Ok. Ahora como ¿qué cámara tú quieres como comprar? Siguiente. Bueno, pues a mí me gusta mucho el tema del tamaño y el tema de la calidad. Y esa cámara que ustedes manejan me gusta mucho. Sí. Sí, entonces espero poderla tener pronto. Ok. ¿Yいかな? Sí, sería todo. Sí. Que Muchas estés muy gracias. bien, hasta luego. Sí. Cuídate mucho. Muchas gracias. No sé, ¿cómo se llama el canal? Han ido a Colombia. Sí. Fuimos a Medellín para visitar a nuestro amigo. Gracias. Que Muchas estés bien, gracias. hasta luego. Muchas gracias. Gracias. いやースペイン語むずい緊張した緊張したけどでもなんかすごいさ面白かったねなんか日本だと聞けない話をすごい聞けたから面白かったはい、ということで、現在インタビューがちょうど終わったところなんですけれどもまずそもそもですねこのインタビュー企画やってみてやっぱりカメラ持ってる人がそもそも少ないですねで、どんな人が多いかっていうと基本的には最新の iPhone とかで、写真とか、動画とか撮ってる人が圧倒的に多いなっていう感じですカメラとかも持ってても結構小さめのカメラ持ってる人が多くてで、話聞いてみると、理由は2つで、まず1個が、セキュリティというか安全性の観点で大きいカメラあんまり、好まないっていうのが1つ、もう1つがそもそも関税とかの関係もあって値段が高くていいカメラ買えないと、なかなか買えないということで、結果的に小さいカメラを持っている人が多いという感じになっておりますあと思ったのはやっぱりこうカメラ持ってる人やっぱなかなか見つけられなくてそのカメラを出すタイミングっていうのがやっぱこういうザ観光地みたいなところで、もうザ写真スポットみたいなところでカバンからカメラスッて撮って写真撮ってもうしまっていなくなるみたいな人が結構多くてそもそもなんていうんだその街歩いてる時とかにカメラを仮に持ってたとしてもその姿を見ることができないからやっぱ結構その辺のなんかその安全面っていうのはすごいみんな気をつけてやってるんだなっていうのをすごい、感じましたはい、僕の、インタビュー直後の気づきはそんな感じですかねはい、ということで、今回の動画面白かったよという方はぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします今後もですね、こういった海外での、インタビュー企画どんどんやっていきたいなと思ってますので、もしこういう切り口で話聞いてほしいとか、こういう質問してほしいとかご要望とかがあれば僕もちょっとそれを踏まえた上で今後の動画作っていきたいなと思うので、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいなと思いますはい、ということで、これ以外にもですね、こういったインタビュー企画を他にもたくさん動画出しておりますので次はこちらかこちらの動画でお会いしましょう本日も最後までご覧いただきありがとうございました次の動画でお会いしましょうバイバイはい、どうでしょうかいやーマジよかったけど緊張したよ